Capítulo 41. Hierbas. Novena parte. La sonrisa de Xiao Xinchen se congeló. Las palabras Xueyang fueron demasiado impactantes para él. Su tez era bastante pálida para empezar. Después de escuchar el nombre, toda la sangre se escurrió de su rostro. Sus labios eran casi de un tono blanco rosado. Como si no estuviera seguro, Xiao Xinchen preguntó en voz baja: ¿Xueyang? De repente se sorprendió. Eichin, ¿cómo te enteraste de este nombre? Eichin: Xueyang es la persona con nosotros. ¡Es ese bastardo! Xiao Xinchen tartamudeó confundido. ¿La persona con nosotros? La persona con nosotros. Sacudió la cabeza, como si se sintiera algo mareado. ¿Cómo lo supiste? Eichin: lo escuché matar a alguien. Xiao Xinchen: ¿mató a alguien? ¿A quién mató? Eichin: una mujer. Ella es muy joven. Creo que ella tenía una espada con ella. Xueyang también escondía una espada en él. Fue porque los escuché pelear. Eran realmente ruidosos. La mujer siguió llamando Xueyang y dijo que él borró el templo, que mató a innumerables personas y que debería ser castigado legítimamente. ¡Oh cielos, es tan loco! Se ha estado escondiendo a nuestro lado tanto tiempo y ni siquiera sé lo que está tratando de hacer. Eichin permaneció despierta toda la noche, inventando mentiras en su mente. Primero, ella definitivamente no podía dejar que Dao Shan supiera que él había matado humanos vivos pensando que eran cadáveres andantes. Tampoco podía hacerle saber que él mató a Sun Lan con sus propias manos. Entonces, aunque sería injusto para Dao Shan, ella no podía contarle sobre la muerte de Dao Shan Song, sin importar qué. Lo mejor sería que Xiao Xinchen huyera lo más lejos que pudiera después de descubrir quién era Xueyang. Sin embargo, la noticia era demasiado difícil de aceptar y también sonaba bastante absurda. Xiao Xinchen no podía creerlo en absoluto. Pero su voz es diferente y... Eichin estaba tan frustrada que siguió golpeando su poste en el suelo. Lo hizo a propósito para que su voz sea diferente. Tiene miedo de que lo reconozca. De repente, una idea surgió. Oh, claro, bien, bien. Él tiene 9 dedos. Dao Shan, ¿lo sabes? Xueyang también tenía 9 dedos. Definitivamente lo has visto antes, ¿verdad? Xiao Xinchen se tambaleó, casi cayendo al suelo. Eichin lo ayudó de inmediato a la mesa, donde ambos se sentaron lentamente. Después de un tiempo, Xiao Xinchen volvió a hablar. Pero, Eichin, ¿cómo descubriste que tiene 9 dedos? ¿Has tocado su mano antes? Sin embargo, si él realmente es Xueyang, ¿cómo te habría dejado tocar su mano izquierda para que lo descubrieras? Eichin apretó los dientes. Dao Shan, déjame decirte la verdad. No soy ciega, puedo ver. No toqué sus manos, sino que las vi en su lugar. Cada choque fue mayor que el anterior. Xiao Xinchen estaba casi sin palabras. ¿Qué dijiste? ¿Puedes ver? Aunque Eichin tenía miedo, no podía ocultar la verdad por más tiempo. Ella se disculpó y se disculpó. Lo siento, Dao Shan. No te mentí a propósito. Tenía miedo de que si supieras que no soy ciega, me echarías. Pero, por favor, no me culpes por ahora. Huyamos juntos. Volverá cuando termine de comprar comida. De repente, ella cerró la boca. Las vendas que rodeaban los ojos de Xiao Xinchen eran inicialmente blancas. Ahora, sin embargo, 2 manchas de rojo se filtraron desde el interior. La sangre creció cada vez más y finalmente se filtró a través de las vendas, goteando desde donde, una vez, estuvieron sus ojos. Eichin gritó. ¡Dao Shan, está sangrando! Xiao Xinchen parecía como si acabara de darse cuenta. Con una débil exclamación, se llevó la mano a la cara. Cuando se lo quitó, estaba cubierta de sangre. Con manos temblorosas, Eichin lo ayudó a limpiar un poco. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más sangre había. Xiao Xinchen levantó una mano. Estoy bien, estoy bien. Originalmente, la herida de sus ojos sangraría cada vez que tenía pensamientos o emociones excesivas, pero no había vuelto a aparecer en mucho tiempo. Wei Wuxian incluso pensó que ya se había curado. Hoy, sin embargo, comenzó a sangrar nuevamente. Xiao Xinchen murmuró. Pero si él realmente es Xueyang, ¿por qué sería así? ¿Por qué no me mató al principio e incluso se quedó a mi lado durante tantos años? ¿Por qué sería Xueyang? Eiji: por supuesto que quería matarte al principio. He visto sus ojos antes, eran más malos que malvados y más aterradores que aterradores, pero como estaba herido y no podía moverse, necesitaba que alguien lo cuidara. Yo no lo conocía. Si lo supiera y supiera que él es una máquina de matar, lo habría apuñalado hasta la muerte cuando estaba en el monte. Dao Shan, corramos, ¿bien? Sin embargo, en su corazón, Wei Wuxian suspiró. Eso sería imposible. Si ella no le dijera a Xiao Xinchen, él habría seguido viviendo así con Xueyang. Ahora que ella le dijo a Xiao Xinchen, él tampoco simplemente iría. Definitivamente, le preguntaría a Xueyang directamente. No hay solución para esto. Como esperaba, después de que Xiao Xinchen lograra calmarse, le dijo a Eichin. Eichin, huye. Su voz era ligeramente ronca. Eichin sonaba algo asustada. ¿Yo?
Daoshan, huyamos juntos. Xiao Chen sacudió la cabeza. No puedo ir. Necesito averiguar qué está tratando exactamente de hacer. Definitivamente tiene una meta, y trató de alcanzarla en los últimos años fingiendo ante otra persona y manteniéndose a mi lado. Si lo dejara aquí solo, me temo que la gente de la ciudad de Yi se hundiría en sus manos. Shoyang siempre ha sido así. Esta vez, los sollozos de Echen ya no eran falsos. Arrojó el palo de bambú a un lado y se aferró a la pierna de Xiao Shenchen. Daoshan, ¿cómo puedo ir sola? Quiero quedarme contigo. Si no te vas, entonces yo tampoco me iré. Si lo peor llega a ser peor, solo seremos asesinados por él. Estaré tan sola que moriré si de todas formas estoy vagando afuera sola. Sé que no quieres que esto suceda, así que huyamos juntos. Desafortunadamente, después de que se reveló el secreto de que no estaba ciega, su táctica de usar esto para ganar simpatía ya no funcionó. Xiao Shenchen respondió. Eijing, puedes ver, y eres muy inteligente. Confío en que podrás vivir una buena vida. No sabes lo aterrador que es Shueyang. No te puedes quedar. Tampoco debes acercarte a él de nuevo. Wei Wuxian incluso podía escuchar gritos silenciosos de Eijing. Lo sé lo aterrador que es. Pero no podía abrir la boca y decir la verdad. De repente, una serie de pasos rápidos vinieron del exterior. Shueyang había vuelto. Xiao Shenchen levantó la vista alarmado, volviendo el nivel de agudeza que tenía cuando cazaba de noche. Rápidamente detuvo a Eijing y susurró. Cuando él entre, lo manejaré mientras aproveches la oportunidad para escapar. ¿Escuchaste? Eijing estaba tan asustada que solo podía sentir. Las lágrimas aún brillaban en sus ojos. Shueyang pateó la puerta. ¿Qué están haciendo? Ya he vuelto. ¿Y todavía no te has ido? Si todavía estás allí, abre la escotilla y déjame entrar. Estoy tan cansado. Simplemente por el tono de la voz, uno pensaría que solo era un chico de al lado, un shiri alegre. Sin embargo, ¿quién imaginaría que la persona que estaba afuera era un villano que no tenía sentido de la moralidad, un demonio que llevaba la fachada de un humano? Aunque la puerta no estaba cerrada, había sido cerrada por dentro. Si no abrieran la puerta pronto, Shueyang definitivamente sospecharía. Luego, cuando entrara, definitivamente estaría algo vigilante. Eijing se secó la cara. ¿Cómo estás cansado? Es solo una distancia tan pequeña desde aquí hasta el mercado y ya estás cansado. Soy un poco lenta ya que veo que este atuendo es mejor. ¿Cómo te concierne? Shueyang se burló. ¿Cuántos atuendos tienes? No importa cuánto cambies, se verá igual. Ven, abre la puerta. Incluso cuando las piernas de Eijing se tambalearon, todavía escupió con voz fuerte. No te la voy a abrir. Patea como quieras. Shueyang se rió. Marca tus palabras, Daoshan. Arreglo la puerta después. No me culpes a mí. Después de hablar, inmediatamente abrió la puerta de madera, cruzó el umbral alto y entró. Sostuvo la canasta llena de verduras por un lado y una manzana carmesí por el otro. Justo cuando lo mordió, miró hacia abajo solo para ver a Xuanhua que se hundió en su estómago. La canasta cayó al suelo, la col, las zanahorias, las manzanas y los bollos de vapor cayeron al suelo. Xiao Shenchen gritó en voz baja. ¡Eijing, corre! Moviéndose lo más rápido que pudo, Eijing entró por la puerta de la casa del ataúd. Inmediatamente después, ella tomó otro camino y regresó sigilosamente. Se subió a su escondite habitual, el que usaba con más frecuencia y con el que estaba más familiarizada, e incluso asomó la cabeza para mirar lo que sucedía dentro. Xiao Shenchen preguntó fríamente. ¿Fue divertido? Shueyang dio otro mordisco a la manzana que todavía estaba en su mano. Él solo respondió después de masticar tranquilamente por un rato y tragar la fruta. Sí, por supuesto que fue divertido. Usó su voz original de nuevo. Xiao Shenchen. ¿Qué quieres hacer después de haber estado conmigo todos estos años? Shueyang. ¿Quién sabe? Tal vez estoy aburrido. Xiao Shenchen sacó Xuanhua y se preparó para atacar nuevamente. Shueyang agregó. Daoshan Xiao Shenchen, ¿todavía quieres escuchar la segunda mitad de la historia que no terminé? Xiao Shenchen. No. Aunque se negó, su cabeza se inclinó ligeramente hacia adelante y su espada también se detuvo. Shueyang respondió. Bueno, lo contaré de todos modos. Después de escucharlo, si todavía piensas que es mi culpa, puedes hacer lo que quieras. Casualmente, se limpió la herida en el estómago, reprimiéndola para que no sangrara excesivamente. El niño vio al hombre que le engañó para que tomara la carta. Se sintió frustrado y feliz. Se lanzó al hombre mientras lloraba y le dijo, traje la carta allí. Pero los pasteles se fueron y me dieron una paliza. ¿Me puede dar otro plato? El hombre parecía haber sido atrapado por el más musculoso y también había sido golpeado. Su cara estaba herida. Al ver al pequeño niño sucio aferrado a su pierna, no pudo evitar sentirse molesto y patearlo de inmediato. Se subió al carro de bueyes y le dijo al conductor del carro que se fuera de inmediato. El niño se subió del suelo y siguió persiguiendo el carro. Tenía muchas ganas de comer el plato de pasteles azucarados. Después de perseguirlo, finalmente, agitó los brazos frente al carro para que se detuviera,
El hombre estaba demasiado irritado por su llanto. Agarrando el látigo del conductor, lo golpeó en la cabeza y lo tiró al suelo. Hablaba una palabra a la vez. Y luego, las ruedas del carro se aplastaron sobre la mano del niño, un dedo a la vez. Xiao Xinchen no pudo ver, pero Xueyang levantó su mano izquierda hacia él de todos modos. Tenía 7 años. Los huesos de su mano izquierda fueron aplastados, mientras que un dedo fue molido en carne maltratada en el acto. Este hombre era el padre del Changping. Daoshan Xiao Xinchen, eres tan justo, tan severo cuando me trajiste en la Torre Koi. Me condenaste y me preguntaste por qué eliminé una secta entera simplemente por alguna sospecha. Es eso, ya que los dedos no eran tuyos. Ustedes no pudieron sentir el dolor. ¿No sabían cómo sonaban los horribles gritos? ¿Por qué no le preguntaste por qué decidió divertirse conmigo sin una sola razón? El actual Yoyang te fue otorgado por el pasado Chang Xian, el Yoyang Chang. Solo estaba cosechando lo que había sembrado. Xiao Zhenchen habló como si no pudiera creer las palabras de Xueyang. Chang Xian, se rompió uno de tus dedos en el pasado. Si buscabas venganza, podrías simplemente haberle roto uno de sus dedos también. Si realmente tomaste el asunto en serio, podrías haber roto 2 o incluso los 10. Incluso si le hubieras cortado un brazo entero, las cosas no habrían sido así. ¿Por qué tuviste que matar a todo su clan? No me digas que un solo dedo tuyo equivale a más de 50 vidas humanas. Xueyang realmente reflexionó sobre el asunto, como si encontrara extrañas las palabras de Xiao Xinchen. Por supuesto, mi dedo era mío, mientras que esas vidas eran de otras personas. No serían iguales sin importar cuántas vidas matara. Solo eran alrededor de 50. ¿Cómo podría haber sido igual a uno de mis dedos? La cara de Xiao Xinchen se volvió más y más pálida por el tono confiado de Xueyang. Él gritó. Entonces, ¿qué pasa con los demás? Entonces, ¿por qué borraste el templo Bakshe? ¿Por qué cegaste los ojos de Daoshan Song Xichen? Xueyang preguntó en respuesta. Entonces, ¿por qué me detuviste? ¿Por qué obstaculizaste lo que quería hacer? ¿Por qué defendiste esos restos del clan Chang? ¿Querías ayudar a Chang Xian? ¿O a Changping? ¿Cómo lloró Changping las primeras lágrimas de gratitud? ¿Y cómo te suplicó luego de que no lo ayudaras? Daoshan Xiao Xinchen, este asunto ha sido tu culpa, desde el principio. No deberías haberte entrometido con los derechos y los errores de otras personas. ¿Quién tenía razón? ¿Quién estaba equivocado? ¿Sería capaz de entender un extraño? O tal vez no. Deberías haber dejado la montaña en primer lugar. Su maestro, Bao Shan Sandren, fue realmente inteligente. ¿Por qué no lo escuchaste y te cultivaste obedientemente en las montañas? Si no pudieras entender los acontecimientos de este mundo, entonces no deberías haber venido. Era más de lo que Xiao Xinchen podía soportar. Xueyang, realmente eres demasiado asqueroso. Al escuchar esto, la intención asesina que no había pasado por los ojos de Xueyang durante mucho tiempo había vuelto a aparecer. Él se rió amargamente. Xiao Xinchen, es por eso que te odio. Las personas que más odio son aquellas que dicen que son justas, que piensan que son virtuosas, precisamente estúpidas, ingenuas, idiotas como tú que piensan que el mundo es mejor solo porque hiciste algo bueno. ¿Crees que soy asqueroso? Muy bien. ¿Me importaría si alguien piensa que soy asqueroso? Pero, por otro lado, ¿estás en posición de ser asqueado por mí? Xiao Xinchen hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? Los corazones de Eichin y Wei Wuxian estaban a punto de saltar de sus cofres. Xueyang habló de una manera cariñosa. Recientemente no hemos salido de noche a matar cadáveres, ¿verdad? Pero hace unos años, ¿no salimos y matamos a un grupo cada 2 días? Los labios de Xiao Xinchen se movieron, como si se sintiera algo incómodo. ¿Por qué traes esto ahora? Xueyang. Nada. Es realmente lamentable que seas ciego. Sacaste los 2 ojos por lo que no podías ver esos cadáveres que mataste. Estaban tan asustados, tan doloridos cuando los atravesó el corazón. Algunos incluso se arrodillaron y lloraron y se arrodillaron para que dejaras ir a los jóvenes y ancianos de sus familias. Si no fuera por cómo corté todas sus lenguas, apuesto que habrían estado llorando y gritando, «Daoshan, perdónanos». Todo el cuerpo de Xiao Xinchen comenzó a temblar. Después de un largo rato, se las arregló. «Me engañaste. Querías engañarme». Xueyang. «Sí, te engañé. Te he estado engañando todo el tiempo. ¿Quién hubiera sabido que me creías cuando te estaba engañando? Pero ahora, ¿no me crees cuando te digo la verdad?» Xiao Xinchen se tambaleó y dirigió sus palabras hacia Xueyang gritando, «¡Cállate! ¡Silencio!». Xueyang presionó su área abdominal, chasqueando con la mano izquierda, retrocedió con calma. La expresión en su rostro ya no era la de un humano. La luz verde brillaba en sus ojos, junto con los dientes caninos que aparecían cuando sonreía. Parecía un monstruo vivo. Él gritó, «Muy bien, estaré callado. Si todavía no me crees, entonces pasa algunos movimientos con el que está detrás de ti. Haz que te diga eso si te estoy engañando o no». Una espada trajo una ráfaga de viento hacia él.
Xiao Shenchen lo bloqueó naturalmente con Shanhua. Cuando las dos espadas chocaron, su rostro se puso inmediatamente en blanco. Oh, se podría decir que todo su cuerpo se convirtió instantáneamente en una estatua de piedra que representaba a un humano marchito. Xiao Shenchen preguntó con la mayor cautela. ¿Eres tú, Shi-chan? No hubo respuesta. El cadáver de Sun Lang estaba detrás de él. Parecía que estaba mirando a Xiao Shenchen, pero no había pupilas dentro de sus ojos. Sostuvo la espada que chocó con Shanhua. Los dos definitivamente habían aprendido el uno del otro intercambiando golpes. Incluso si las dos espadas acabaran de chocar, Xiao Shenchen debería poder decir quién era el otro solo por la fuerza del ataque. Sin embargo, Xiao Shenchen parecía no estar seguro. Se dio la vuelta lentamente y extendió una mano. Temblorosa, buscando la hoja de la espada de Sun Lang. Sun Lang no se movió. Xiao Shenchen movió su mano hacia arriba desde la punta. Finalmente, un golpe tras otro, trazó sobre los personajes Fuxue, que habían sido tallados en la espada. La cara de Xiao Shenchen se puso aún más pálida. Casi estupefacto tocó la hoja de Fuxue, sin darse cuenta de que le había rozado la palma. Estaba temblando tanto que incluso su voz sonó como si estuviera dispuesta en el suelo. Shi-chan, Dao Shan-song, Dao Shan-song, ¿eres tú? Sun Lan lo miró sin hacer ruido. Ya se habían empapado dos agujeros aterradores a través de los vendajes que estaban envueltos alrededor de los ojos de Xiao Shenchen, por una sangre que nunca parecía dejar de filtrarse. Quería extender la mano y tocar a la persona que sostenía la espada, pero tenía demasiado miedo. Extendió la mano, y luego volvió a colocar los brazos. Olas de dolor desgarrador se extendieron por el pecho de Eiching. Tanto Wei Wuxian como ella tenían dificultades para respirar. Incapaces de respirar, las lágrimas brotaron de sus ojos. Xiao Shenchen se quedó donde estaba, sin saber qué hacer. ¿Qué pasó? Di algo. Se había desmoronado por completo. ¿Alguien puede decir algo? Como lo habría deseado, Xueyang habló. ¿Tendría que decirte quién era exactamente el cadáver andante que mataste ayer? Un sonido metálico. Xuanhua cayó al suelo. Xueyang estalló en carcajadas. Xiao Shenchen se quedó en blanco frente a Sun Lan. Poniéndose las manos sobre la cabeza, gimió como si se estuviera desgarrando el pecho. Xueyang se rió tan fuerte que se formaron lágrimas en las esquinas de sus ojos. Él frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿Estás tan emocionado de ver a tu viejo amigo otra vez que incluso estás llorando? ¿Quieres darle un abrazo? Eichin se cubrió la boca tan firme como pudo, negándose a dejar escapar ningún rastro de su llanto llorón. Dentro de la casa del ataúd, Xueyang caminaba de un lado a otro mientras maldecía con un tono aterrador de ira y éxtasis. ¡Salvar al mundo! ¡Qué broma! ¡Ni siquiera puedes salvarte a ti mismo! Una serie de dolores agudos apuñaló la cabeza de Wei Wuxian. Esta vez, el dolor no era del alma de Eiching. Abatido, Xiao Shenchen se arrodilló en el suelo, junto a los pies de Sun Lan. Se apretó contra sí mismo, como si se hubieran cogido en un pequeño bulbo débil de algo. Así, esperando que desapareciera de este mundo. Su túnica blanca como la nieve ya estaba cubierta de polvo y sangre. Xueyang le gritó. «No pudiste hacer nada. Has fallado miserablemente. Eres el único culpable. Pediste todo esto». En este momento, Wei Wuxian se vio en Xiao Shenchen. Él, que fracasó miserablemente mientras estaba empapado en sangre, que no podía hacer nada más que reconocer en silencio las críticas y acusaciones, que estaba completamente fuera de toda esperanza, que solo podía llorar de desesperación. Los vendajes blancos habían sido manchados completamente de rojo. La cara de Xiao Shenchen estaba cubierta de sangre, sin ojos para llorar, solo podía sangrar las lágrimas. Después de haber sido engañado durante años, tomó a su enemigo como amigo y toda su amabilidad fue abandonada. Pensó que estaba exorcizando fantasmas, pero sus manos estaban bañadas en la sangre de los inocentes. Incluso mató a su amigo más cercano. Solo podía gemir de dolor. Por favor, déjame ir. Xueyang, ¿no querías matarme a puñaladas con tu espada hace un momento? ¿Por qué me ruegas que te deje ir ahora? Él claramente sabía que, con el cadáver de Sun Lan protegiéndolo, Xiao Shenchen no podía volver a tomar su espada. Ganó de nuevo. Fue una victoria abrumadora. De repente, Xiao Shenchen agarró a Shanhua que había estado tirada en el suelo, girando el cuerpo de la espada, colocó el filo en su cuello. El claro resplandor de un resplandor plateado de la espada brilló en los ojos oscuros y sin luz de Xueyang. Xiao Shenchen aflojó sus manos. La sangre carmesí goteó por la espada de Shanhua. Siguiendo el eco limpio de la espada cayendo al suelo, tanto el movimiento como la risa de Xueyang se detuvieron.
Después de un momento de silencio, caminó hacia el cadáver inmóvil de Xiao Xinchen. Miró hacia abajo con los ojos inyectados en sangre. La curvatura torcida de sus labios se hundió gradualmente. Wei Wuxian no sabía si accidentalmente había visto mal, pero parecía que el borde de los ojos de Shuoyan brillaba con un tono rojizo. Inmediatamente después, frunció el ceño con los dientes apretados. «Me obligaste a hacer esto». Luego se rió sombríamente y se dijo a sí mismo: «Un muerto es mejor. Solo los muertos escuchan». Shuoyan sintió la respiración de Xiao Xinchen y apretó su muñeca, como si pensara que no estaba lo suficientemente muerto, que no era lo suficientemente rígido. Se puso de pie. Entró en el dormitorio a un lado y sacó un recipiente con agua, usando una toalla limpia. Limpió toda la sangre en la cara de Xiao Xinchen. Incluso cambió las vendas viejas por unas nuevas, envolviéndolas cuidadosamente alrededor de él. Pintó una matriz en el suelo, preparó los materiales necesarios y colocó correctamente a Xiao Xinchen dentro. Solo recordó cuidar su propia herida abdominal después de haber hecho tantas cosas. Probablemente, pensando que los dos podrían encontrarse después de un corto tiempo, su estado de ánimo creció cada vez mejor. Recogió todas las frutas y verduras que habían sido esparcidas por el suelo y las organizó nuevamente en la canasta, de una rara ola de diligencia. Incluso limpió la casa y colocó una nueva capa de popones en el ataúd de Aiqing. Finalmente, sacó el dulce que Xiao Xinchen le dio anoche. Justo cuando estaba a punto de llevárselo a la boca, pensó un poco. Reteniendo el impulso, le volvió a poner, con una mano, sosteniendo la barbilla por aburrimiento. Esperó a que Xiao Xinchen se sentara. Pero nunca sucedió. El cielo se había oscurecido, y también la expresión de Shuoyan. Golpeó sus dedos irritados sobre la mesa. Cuando el anochecer cayó por completo, pateó la mesa y maldijo, poniéndose de pie. Se arrodilló frente al cadáver de Xiao Xinchen, revisando el conjunto y los encantamientos que había pintado. Después de repetir los exámenes, sintió que no había nada malo. Sin embargo, después de fruncir el ceño por un momento, todavía los borró a todos y los volvió a dibujar de nuevo. Esta vez, Shuoyan se sentó directamente en el suelo, mirando pacientemente a Xiao Xinchen. Esperó otro momento. Las piernas de Aiqing ya habían pasado por 3 etapas de entumecimiento. Ahora ambos picaban y dolían, como si miles de hormigas los mordisquearan. Sus ojos también estaban hinchados por el llanto, su vista estaba un poco borrosa. Después de otras 2 horas, Shuoyan finalmente descubrió que la situación se había salido de control. Puso su mano sobre la frente de Xiao Xinchen, cerrando los ojos para su detección. Un momento después, sus ojos se abrieron de golpe. Wei Wuxian lo sabía. Lo que aún podría detectar era probablemente solo algunas hebras de un alma fragmentada. Y un alma que se rompió de tal manera, nunca podría usarse para crear un cadáver feroz. Parecía que Shuoyan nunca había esperado que algo así sucediera. En su rostro, que sonreía constantemente, apareció un vacío por primera vez. Sin pensarlo, aunque era demasiado tarde, presionó sus manos contra la herida en el cuello de Xiao Xinchen. Sin embargo, toda la sangre que se había drenado, la cara de Xiao Xinchen era más blanca que el papel. Grandes áreas de sangre roja oscura se secaron en su cuello. Cubrir la herida ahora no haría nada. Xiao Xinchen había muerto por completo. Incluso su alma se había hecho añicos. El niño en la historia de Shuoyan que lloró porque no podía comer pasteles era muy diferente al presente. Era casi imposible unir a los dos. Sin embargo, en el momento actual, Wei Wuxian finalmente pudo detectar algunos rastros de este niño ignorante y confundido en la cara de Shuoyan. En un instante, las venas rojas treparon por los ojos de Shuoyan. Se puso de pie de repente, apretando las 2 manos en puños, arrasó la casa del ataúd, pateó y golpeó, destruyendo ruidosamente la casa que acababa de limpiar hace unos segundos. En este punto, su expresión, los sonidos que hizo, estaban más cerca de la palabra loco que todas sus actitudes pasadas juntas. Después de destrozar toda la casa, se calmó de nuevo. Se puso en cuclillas sobre había estado y gritó en voz baja. «¡Xiao Xinchen!», continuó. «Si no te levantas, haré que tu querido amigo Song Lang asesine personas. Mataré a todos en la ciudad de Yi y los convertiré en cadáveres vivos. Has estado viviendo aquí por tanto tiempo. ¿Estás realmente bien? ¿Que no te importe? Estrangularé a esa pequeña ciega Aiqing y dejaré su cadáver en el campo para que los perros salvajes la engullan». Aiqing se estremeció sin hacer ruido. Al no haber recibido respuesta, Shuoyan de repente gritó de rabia. «¡Xiao Xinchen!». Tiró de los collares de Xiao Xinchen aunque no hizo nada, y los sacudió un par de veces mientras miraba el rostro sin vida en sus manos. De repente, tirando del brazo de Xiao Xinchen, lo levantó sobre su espalda. Shuoyan llevó el cadáver hacia la puerta, como si hubiera perdido la cabeza. Se quejó en un susurro. «Bolsa de captura de espíritu. Bolsa de captura de espíritu. Correcto. Una bolsa que atrapa el espíritu. Necesito una bolsa para atrapar espíritus. Una bolsa para atrapar espíritus. Una bolsa para atrapar espíritus». Solo después de estar lejos, Aiqing se atrevió a moverse ligeramente. Incapaz de equilibrarse, cayó al suelo y solo se arrastró nuevamente después de retorcerse por un momento.
Ella logró caminar unos pasos más hacia adelante. Cuando sus músculos se estiraron, caminó cada vez más rápido y comenzó a correr. Después de correr tan lejos que la ciudad de Yi estaba muy detrás de ella, finalmente dejó escapar los gritos que enterró dentro de sí misma. ¡Daoshan! 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 El escenario cambió repentinamente y se dirigió a otro lugar. En este punto, Eichin probablemente ya había estado huyendo durante un par de días. Estaba caminando en una ciudad desconocida, sosteniendo un poste de bambú y fingiendo estar ciega nuevamente. Preguntó a quien se acercó a ella. Disculpe, ¿hay alguna secta grande por aquí? Disculpe, ¿hay personas realmente poderosas en el área? ¿Gente poderosa que se cultiva? Wei Wuxian pensó para sí mismo. Está buscando personas que puedan ayudarla a buscar venganza por Xiao Xinchen. Desafortunadamente, nadie tomó sus preguntas en serio. A menudo se alejaban después de unas pocas oraciones a medias. Eichin tampoco se desanimó. Preguntó incansablemente, incluso se había sido ahuyentada todas esas veces. Al ver que no podía obtener ninguna respuesta aquí, se fue por un camino más pequeño. Ella había estado caminando y pidiendo un día entero. Agotada, arrastró sus pesadas piernas hacia un arroyo. Ahuecó las manos y bebió unos sorbos de agua, aliviando su garganta seca. A través del agua, vio una horquilla de madera en su cabello y la alcanzó. Mirando la horquilla, Eichin frunció los labios, queriendo llorar de nuevo. Su estómago gruñó y sacó una pequeña bolsa de dinero blanco de su solapa. Este fue el que le robó a Xiao Xinchen. Luego sacó un pequeño caramelo de dentro y lo lamió con cuidado. Después de que la punta de su lengua probara la dulzura, volvió a poner el caramelo. Este fue el último dulce que Xiao Xinchen le dio. Eichin miró hacia abajo y volvió a guardar la bolsa. Con una mirada, de repente descubrió que la sombra de otra persona aparecía dentro del reflejo del agua. De pie en el reflejo, Xueyang le estaba sonriendo. Con un grito de sorpresa, Eichin se alejó de inmediato. Desde algún momento, Xueyang había estado de pie detrás de ella, con Shanhu en la mano. Abrió los brazos e hizo el gesto de un abrazo. Él habló alegremente. «Eichin, ¿por qué estás huyendo? No nos hemos visto en mucho tiempo, ¿no me extrañas?» Eichin gritó. «¡Ayúdenme!» Sin embargo, este ya era un oscuro camino de montaña. Nadie vendría a ayudarla. Xueyang levantó una ceja. «Me topé contigo cuando estabas preguntando por la ciudad después de terminar mi negocio en Yueyang. Qué maravilloso giro del destino. Hablando de eso, tu actuación es excelente. Incluso me engañaste por tanto tiempo. Bien hecho». Eichin sabía que esta vez no había posibilidad de escapar de la muerte. Después del shock, pensando para sí misma que moriría de todos modos, porque no podía morir después de maldecir todo lo que quería. Volviéndose más audaz de nuevo, ella saltó y escupió. «¡Animal! ¡Miserable ingrato! ¡Más bajo que bastardo bajo! Tus padres deben haber hecho el amor en un corral para que suceda un hijo de puta como tú. Eres solo un germen que creció comiendo mierda». Habiendo deambulado por los mercados, había escuchado más que una gran cantidad de maldiciones y argumentos. Ella escupió cualquier blasfemia que se le vino a la mente. Xueyang solo sonrió y escuchó. «Eres bastante buena en esto, ¿no? ¿Por qué no te escuché actuar tan grosera frente a Xiao Xinchen? ¿Tienes más por venir?» Eichin continuó. «Jódete, desvergonzada inmundicia. ¿Y todavía te atreves a mencionar a Daoshan y a sostener la espada de Daoshan? ¿Mereces sostenerla? Estás ensuciando sus pertenencias». Xueyang levantó a Shanhua con su mano izquierda. «Oh, ¿te refieres a esto? Ahora es mío. ¿Creías que tu Daoshan está más limpio? Después de esto, él también será mi Eichin». «Eres un pedazo de mierda. Sueña con eso. No mereces llamar a Daoshan impuro. Eres solo un charco de saliva. Daoshan debe ser el hombre más desafortunado del mundo al haberte conocido. Eres el único que está sucio. Eres solo un asqueroso charco de saliva. Solo un asqueroso charco de saliva como tú». La expresión de Xueyang finalmente se oscureció. Después de haber estado al límite durante tanto tiempo, ahora que finalmente había llegado el momento, Eichin se sintió extrañamente aliviada. Xueyang habló con un tono frío. «Ya que te gusta fingir que eres ciega, ¿por qué no te vuelves verdaderamente ciega?» Con un movimiento de su mano, una especie de polvo le llegó a la cara y le entró en los ojos. Inmediatamente, todo lo que podía ver se volvió rojo sangre y luego se convirtió en oscuridad. Picada por el dolor abrasador en sus ojos, Eichin dejó escapar un chillido espeluznante. La voz de Xueyang llegó de nuevo. «Eres demasiado habladora. Ya no necesitarás tu lengua tampoco». Los crujientes anillos de la campana de plata sonaban como si estuvieran justo al lado de Wei Wuxian, pero aún estaba inmerso en las emociones de Eichin, incapaz de volver a sus sentidos. Su cabeza también giraba. Lan Qingyi agitó una mano frente a él. ¿No hay reacción? ¿Y si perdió sus canicas? Jinling. «Ya dije que la empatía es muy peligrosa». Lan Qingyi. «Bueno, fue porque tu cabeza estaba en las nubes y no tocó el timbre a tiempo». La cara de Jinling se congeló. «¡Yo!». Afortunadamente, Wei Wuxian finalmente había llegado. Se puso de pie contra el ataúd. Eichin, que ya había dejado su cuerpo, también se apoyó en el ataúd. Los muchachos la rodearon como si fuera una camada de lechones, y todos hablaban al mismo tiempo. «Está arriba, está arriba». «Vaya, no ha perdido sus canicas». «¿No ha perdido sus canicas para empezar?».
No digas tonterías. Con fuertes conversaciones alrededor de sus oídos, Wei Wuxian habló. No seas tan ruidoso, mi cabeza se siente horrible. Se callaron de inmediato. Wei Wuxian miró hacia abajo, metió la mano en el ataúd y abrió ligeramente los cuellos de Xiao Xinchen. Como había esperado, en su cuello había una herida delgada pero mortal. Wei Wuxian suspiró en silencio y se volvió hacia Eichin. Gracias por todos los problemas. La razón por la cual el fantasma de Eichin era ciega, pero no era tan lenta o cuidadosa como otras personas ciegas, era porque solo se volvió verdaderamente ciega al momento antes de morir. Antes, ella siempre había sido una doncella tan rápida y vivaz. En estos años, se escondió sola en la niebla de la ciudad de Yi, yendo sigilosamente contra Xueyang al asustar a los humanos que habían entrado en la ciudad y advertirles, dirigiéndolos hacia afuera. ¿Cuánto coraje y dedicación tuvo ella para poder hacer esto? Al lado del ataúd, Eichin juntó las palmas y saludó a Wei Wuxian un par de veces. Luego, usando su asta de bambú como espada, hizo los gestos de matar, 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 con los que siempre había jugado. Wei Wuxian respondió. No se preocupen. Se volvió hacia los discípulos. Quédense aquí, todos ustedes. Los cadáveres que caminan en la ciudad no podrán venir aquí. Volveré pronto. Lan Qingyi no pudo evitar preguntar. ¿Qué viste durante empatía? Wei Wuxian. Es una historia demasiado larga. Te diré después. Jinling. ¿No puedes resumirlo? No nos dejes con el suspenso. Wei Wuxian. En resumen, Xueyang debe morir. En medio de la densa niebla que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, los golpes del poste de Eichin le abrieron paso. Los dos se movieron rápidamente e inmediatamente regresaron al lugar donde ocurrió la pelea. Lan Wangji y Xueyang ya habían salido. Las miradas de espada de Baikan y Jiang Shai se enfrentaron. La pelea fue en un momento crítico. Baikan estaba tranquilo y sin prisas, ganando ventaja, mientras Jiang Shai arremetía como si fuera un perro rabioso, de alguna manera logrando mantenerse al día. Sin embargo, dentro de la terrible niebla blanca, Lan Wangji tuvo dificultades con la misión. Sin embargo, dado que Xueyang había vivido tantos años en la ciudad como Eichin, pudo saber dónde estaba, incluso si cerraba los ojos. Por lo tanto, la pelea estaba en un punto muerto. Las notas del Guqin, a veces, tronaban a través de la niebla, evitando los grupos de cadáveres que querían acercarse. Justo cuando Wei Wuxian estaba a punto de sacar su flauta, dos figuras negras se estrellaron frente a él, como si fueran dos pagodas de hierro. Wen Ning estaba presionando a Sun Lan contra el suelo. Wei Wuxian ordenó: «Manténlo presionado». Se inclinó y rápidamente encontró los extremos de las dos uñas que atravesaron la cabeza de Sun Lan. Se sintió aliviado de inmediato. Las uñas eran mucho más delgadas que las del interior de la cabeza de Wen Ning, y el material utilizado también era diferente. No debería ser demasiado difícil recuperar la conciencia de Sun Lan. Inmediatamente pellizcó los dos extremos y comenzó a sacar lentamente las uñas. Sintiendo objetos extraños revolviéndose dentro de su cabeza, Sun Lan abrió mucho los ojos y gruñó en voz baja. Wen Ning solo evitó que se soltara después de ejercer más fuerza sobre él. Cuando se sacaron las uñas, de inmediato, como si fuera un títere cuyas cuerdas habían sido cortadas, se desplomó en el suelo y dejó de moverse. De repente, un rugido furioso vino de donde lucharon los otros dos. ¡Devuélvemelo! Capítulo 42. Hierbas. 10ª parte. La espada de Lan Wangji había cortado el pecho de Xueyang. No solo sangraba, sino que la bolsa que atrapaba el espíritu que escondía en sus solapas también había sido sacada por la punta de Baikan. Sin embargo, Wei Wuxian no pudo ver lo que estaba sucediendo. Xueyang, ¿qué quieres que te devuelva? ¿Shanghua? Para empezar, no es como si Shanghua fuera tu espada, entonces, ¿por qué dices, devuélvemela? ¿No conoces la vergüenza? Xueyang se rió a carcajadas. Señor Wei, realmente no quieres mostrarme misericordia, ¿verdad? Wei Wuxian. Ríete. Sigue. Incluso si mueres de risa, no podrás reconstruir el alma de Xiao Xinchen. Estaba tan disgustado por ti, pero aún así quieres traerlo de vuelta para jugar. De repente, Xueyang gritó. ¿Quién quiere jugar con él? Wei Wuxian. Entonces, ¿por qué te arrodillaste y me suplicaste para que pueda ayudarte a reparar su alma? Por supuesto, alguien tan agudo como Xueyang sabía que Wei Wuxian lo estaba desviando a propósito. Primero para distraerlo con ira, segundo para hacer que se alzara la voz para que Lan Wangji pudiera decir dónde estaba y atacar. Aún así, respondió a pesar de sí mismo. Él habló con voz cruel. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo puedes no saberlo? Quiero convertirlo en un cadáver feroz, un espíritu maligno, para poder controlarlo.
¿No quería ser una persona virtuosa? Entonces lo haré para que nunca deje de matar, para que nunca esté en paz. Wei Wuxian. ¿Ah? ¿Lo odias tanto? Entonces, ¿por qué mataste a Changping? Xue Yang se burló. ¿Por qué maté a Changping? ¿Realmente necesitas preguntar, patriarca Jiling? No te lo he dicho. Dije que iba a acabar con todo el clan Yoyanchan, así que ni siquiera dejaré un perro atrás. Cada vez que hablaba, era como si anunciara su ubicación. Los sonidos de una cuchilla perforando la carne seguían llegando, pero la tolerancia de Xue Yang al dolor era mucho mayor que la de las personas normales. Wei Wuxian había visto durante empatía que, incluso si le atravesaran el estómago, podía reírse como si nada hubiera pasado. Wei Wuxian continuó. Esa es una gran razón por la que se te ocurrió. Desafortunadamente, los años no cuadran. Alguien como tú, que busca venganza por las cosas más pequeñas y asesinatos de maneras tan despiadadas, no habría esperado tantos años para acabar con un clan, ¿verdad? Ya sabes la razón por la que mataste a Changping. Shueye. Entonces dime, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? Gritó la última oración. Wei Wuxian volvió a preguntar. No lo mataste solo. ¿Por qué elegiste usar Lynchi, la tortura que representa el castigo? Si te vengabas. ¿Por qué usaste Shuanghua en lugar de tu propio Yangsai? ¿Por qué excavaste sus ojos y lo hiciste para que fuera como Xiao Shenchen? Shuoyan se gritó a sí mismo ronco. ¡Tonterías! Eso no tiene sentido. Es venganza. ¿Por qué habría dejado que muriera cómodamente? Wei Wuxian. Realmente buscabas venganza, pero ¿a quién buscabas realmente? ¡Qué broma! Si quisieras buscar venganza, en quien deberías haber ejecutado en Lynchi es en ti mismo. Con dos silbidos, los agudos ruidos de algo cortando el aire llegaron directamente a él. Wei Wuxian ni siquiera se inmutó. Wenning se lanzó frente a él e interceptó dos clavos que brillaban con una cruel luz negra. Xue Yang dejó escapar una serie de horribles risas, como si fuera un búho chirriante. La risa se apagó de inmediato, y él se calmó. Dejó de prestar atención a Wei Wuxian y volvió a pelear con Lan Wangji en medio de la niebla. Wei Wuxian pensó en silencio. El pequeño delincuente tiene una vitalidad tan alta. Es como si no pudiera sentir dolor en absoluto, y estará bien sin importar dónde esté herido. Si tan solo habla un poco más y Lan Shan lo apuñala unas cuantas veces más, estoy seguro de que ya no podrá saltar después de que le corten los brazos y las piernas. Bueno, desafortunadamente ya no está mordiendo el anzuelo. De repente, una serie de golpes crujientes provenían de la niebla. Pensando rápido, Wei Wuxian gritó: ¡Lan Shan! ¡Ataca donde golpea el poste! Lan Wangji se lanzó de inmediato. Xue Yan dejó escapar un gemido reprimido. Un momento después, el palo de bambú volvió a sonar, en un lugar a pocos metros de distancia. Lan Wangji continuó atacando de donde provenía el ruido. Xue Yan amenazó: ¡Pequeña ciega! ¿No tienes miedo de que te rompa en pedazos siguiéndome así? Desde que Xue Yan la mató, Eiqing siempre se había estado escondiendo para que no la encontrara. Sin embargo, por alguna razón, a Xue Yan tampoco le importaba tal fantasma, como si sintiera que ella era demasiado débil para ser cautelosa. Ahora, sin embargo, Eiqing siguió detrás de Xue Yan, como si ella fuera su sombra, golpeando su palo de bambú y revelando su ubicación. Ella le señaló a Lan Wangji dónde debía atacar. Los movimientos de Xue Yan fueron extremadamente rápidos. Inmediatamente apareció en otro lugar. Cuando vivía, Eiqing también había sido una corredora rápida. Ahora que era un fantasma, se pegó a él como si fuera una maldición. Ella golpeó su poste en el suelo tan rápido como pudo. Los golpecitos crujientes sonaron cerca y lejos, izquierda y derecha, delante y detrás. Eran imposibles de evitar. Tan pronto como sonaron, la mirada de espada de Baiken siguió inmediatamente. Al principio, Xue Yang se movió a través de la niebla como un pez en medio del agua. Podía tanto esconderse como escabullirse de los ataques como quisiera. Sin embargo, ahora tenía que prestar atención para tratar con Eiqing. Con una maldición, rápidamente arrojó un talismán detrás de él. Inmediatamente después de la fracción de segundo de distracción, luego del chillido escalofriante de Eiqing, Baiken atravesó su pecho. Aunque el fantasma de Eiqing ya había sido destruido por el talismán de Xue Yang y dejó de haber ruido que revelara dónde estaba, el ataque fue vital. Xue Yang no podía seguir siendo tan impredecible como antes. De en medio de la niebla llegaron los ruidos de alguien tosiendo sangre. Wei Wuxian arrojó una bolsa para atrapar espíritus para salvar el alma de Eiqing. Con vasos pesados, Xue Yang caminó por un tiempo. Luego de repente se lanzó hacia adelante. Con los brazos extendidos, rugió: ¡Dame! La luz azul de Baiken se dividió en el aire. Lan Wangji cortó limpiamente uno de sus brazos. La sangre brotó a la vez. Frente a Wei Wuxian, una gran área de niebla blanca se había manchado de rojo. El olor a sangre era tan abrumador que incluso un solo aliento trajo un olor húmedo y oxidado. Sin embargo, no le importaba en absoluto. Se concentró únicamente en buscar y absorber el alma de Eiqing, que se había dispersado. Por otro lado, aunque Xue Yang no hizo un solo ruido, llegó el fuerte sonido de las rodillas cayendo al suelo. Parecía que había perdido tanta sangre que finalmente colapsó incapaz de caminar más. Lan Wangji convocó a Baiken nuevamente. El próximo ataque cortaría la cabeza de Xue Yang. Sin embargo, de repente,
Llamas azules se dispersaron desde la tierra cubierta de niebla hacia el cielo. Era fuego de un talismán de transporte. Wei Wuxian sabía que la situación no era brillante. Sin preocuparse por los peligros dentro de la niebla, se apresuró. Inmediatamente después, casi se había resbalado en el suelo, donde el olor sangriento era más fuerte. El suelo estaba cubierto de sangre húmeda y aún fresca. Todo el brazo cortado de Xueyan. Sin embargo, Xueyan se había ido. Lan Wangji se acercó. Wei Wuxian preguntó: ¿el sepulturero? El órgano más vital de Xueyan había sido herido por Baikan, y también perdió un brazo. A juzgar por la cantidad de pérdida de sangre, moriría seguro. Hubiera sido imposible para él todavía tener suficiente energía y poderes espirituales para usar un talismán de transporte. Lan Wangji asintió levemente. Le di al sepulturero 3 golpes. Cuando estaba cerca de ser capturado, un grupo de cadáveres atacó y le dio la oportunidad de escapar. Wei Wuxian habló con una expresión seria. Aunque estaba herido, el sepulturero aún se llevó el cadáver de Xueyan, a pesar de que le costó amplios poderes espirituales. Probablemente sabía que era Xueyan y que podía hacer. Traer el cadáver de Xueyan fue buscar si llevaba el sello del tigre estigio con él. Se rumoreaba que, después de que Xueyan había sido eliminado por Jin Wanzhao, el sello del tigre estigio se perdió. Pero, viendo la situación actual, era muy probable que llevara el sello con él. Decenas de miles de cadáveres andantes, incluso cadáveres feroces, se habían reunido en la ciudad de Yi. Hubieran sido extremadamente difíciles de controlar con solo polvo de envenenamiento por cadáver y clavos a través del cráneo. Solo el sello del tigre estigio pudo explicar cómo Xueyan los ordenó a su deseo, ordenándoles que lo obedecieran y atacaran por él. Alguien tan astuto y desconfiado como él definitivamente no pondría el sello del tigre en un lugar que no pudiera ver. Solo mantenerlo sobre él en todo momento lo habría hecho sentir una sensación de seguridad. Cuando el sepulturero se llevó su cadáver, también se llevó el sello del tigre estigio. Esto no era un asunto trivial en absoluto. La voz de Wei Wuxian era severa. Ahora que la situación ya es así, solo podemos esperar que haya un límite para los poderes del sello del tigre, que Xueyan restauró. De repente, con un ligero tirón, Lan Wangji le pasó algo. Wei Wuxian lo captó perfectamente. ¿Qué es? Lan Wangji. La mano derecha. Había arrojado una nueva bolsa a Qianca, finalmente recordando por qué habían venido a la ciudad de Yi en primer lugar. Wei Wuxian se animó. ¿La mano derecha de nuestro querido amigo? Lan Wangji. A pesar de las obstrucciones del sepulturero, los grupos de cadáveres que caminaban y la espesa niebla, Lan Wangji aún logró encontrar con éxito la mano derecha del cadáver. Wei Wuxian estaba más que satisfecho. Elogió. No esperaba menos de Han Weishu. Ahora estamos un paso por delante de ellos nuevamente. Qué pena que no sea la cabeza. Quería ver cómo se ve nuestro querido amigo. Bueno, supongo que sucederá pronto. ¿Dónde está Sun Lan? Después de que el cadáver de Xueyan desapareció, la circulación de la niebla se aceleró. Parecía haberse adelgazado y los alrededores se volvieron algo más fáciles de ver. Debido a esto, Wei Wuxian de repente notó que Sun Lan se había ido. En el lugar donde había estado originalmente, solo Wen Ning seguía en cuclillas en el suelo, mirándolos inexpresivamente. Lan Wangji devolvió su mano a Baikan, que ya había desenvainado. Wei Wuxian lo detuvo. Está bien. No hay necesidad de alarmarse. Sun Lan o el feroz cadáver allí probablemente ya no tenga intenciones de matar. O Wen Ning nos habría alertado. Es probable que recuperó la conciencia y se fue solo. Él silbó ligeramente. Wen Ning se levantó y procedió a irse. Su figura desapareció en la niebla. Los ruidos de las cadenas que se arrastraron por el suelo se desvanecieron gradualmente en la distancia. Lan Wangji no dijo nada más. Con calma se volvió hacia Wei Wuxian. Debemos irnos. Justo cuando estaban a punto de irse, de repente, Wei Wuxian se detuvo. Espera. Vio algo tirado solo en la sangre. Era un brazo izquierdo cortado. 4 de los dedos estaban cerrados herméticamente. Faltaba el dedo meñique. El puño del brazo estaba firmemente cerrado. Wei Wuxian se agachó. Solo al usar la mayor parte de su fuerza, logró abrir los dedos uno por uno. Después de abrir el puño, descubrió que contenía un pequeño caramelo. El caramelo estaba teñido de negro. Definitivamente ya no era comestible. Se había apretado con tanta fuerza que casi se aplastó. Wei Wuxian y Lan Wangji regresaron juntos al ataúd. Las puertas estaban abiertas, como esperaban. Sun Lan estaba de pie junto al ataúd en el que estaba Xiao Xinchen, mirando hacia adentro con la cabeza baja. Todos los discípulos desenvainaron sus espadas, se acurrucaron a un lado, mirando con cautela el feroz cadáver que acababa de atacarlos. Al ver que Wei Wuxian y Lan Wangji regresaron, parecían haber salvado sus vidas. Sin embargo, estaban demasiado asustados para hacer ruido. Temían alarmar o enfurecer a Sun Lan. Wei Wuxian entró en la casa del ataúd y le presentó a Lan Wangji. Este es Sun Lan, de Ocean Song Shishen. De pie junto al ataúd, Sun Lan levantó la cabeza y se volvió hacia ellos.
levantando el dobladillo de su túnica. Lan Wangji cruzó el umbral alto de una manera elegante, luego asintió. Desde que Song Lan recuperó su conciencia, sus alumnos también regresaron. Un par de ojos claros y negros les devolvió la mirada. En medio de los ojos que originalmente habían sido los de Xiao Xinchen, una profunda e indescriptible pena rebosaba. Por lo tanto, no había necesidad de hacer preguntas. Wei Wuxian ya lo sabía. Durante el periodo en que Shuai Yang lo convirtió en un cadáver feroz y lo ordenó, vio y recordó todo. No importaba cuánto más preguntaran, cuánto más hablaran, solo pondrían más énfasis en el dolor y la desesperanza. Después de un momento de silencio, Wei Wuxian sacó 2 bolsas de captura de espíritu del mismo tamaño pequeño. Se los entregó a Song Lan. Daoshan Xiao Xinchen y Made in Eijin. A pesar de que Eijin tenía mucho miedo de Shuai Yang, hace un tiempo ella seguía de cerca al que la mató, negándose a dejarlo esquivar o escapar hasta que, finalmente, Baiken lo atravesó el corazón y consiguió lo que él merecía. Por una bofetada del talismán, casi había desaparecido. Wei Wuxian solo trajo algunos fragmentos al buscar y reconstruir lo más fuerte que pudo. Sin embargo, ahora también estaba bastante disperso, al igual que Xiao Xinchen. De los 2 bultos de almas débiles, cada uno estaba acurrucado en su bolsa de captura de espíritus. Era como si solo un ligero golpe los hiciera disiparse dentro de la bolsa. Con manos temblorosas, Song Lan los tomó y los apoyó sobre su palma. Ni siquiera se atrevió a llevarlos por las cuerdas, temiendo que se balancearan demasiado. Wei Wuxian preguntó: Daoshan Song, ¿qué piensas hacer con el cadáver de Daoshan Xiao Xinchen? Con una mano cuidadosamente ahuecando las 2 bolsas, sacó Fuxue con la otra mano y escribió 2 líneas en el suelo. Incinere el cadáver. Cuida el alma. Ahora que el alma de Xiao Xinchen estaba tan destrozada, definitivamente no podía volver a su cuerpo, por lo que incinerar el cadáver no sería una mala idea. Con el cuerpo desaparecido, ya solo quedaba un alma pura. Después de ser atendida diligentemente, tal vez llegaría el día en que volviera. Wei Wuxian asintió. ¿Qué piensas hacer después? Song Lan escribió: recorre este mundo con Xianghua, exorciza a los seres malvados junto a Xinchen. Después de una pausa, continuó: cuando despierte, diga que lo siento. No fue su culpa. Esto era lo que no podía decirle a Xiao Xinchen antes de morir. La niebla de la ciudad de Yi se estaba derritiendo gradualmente. Ya se podría ver las carreteras y las intersecciones. Lan Wangji y Wei Wuxian condujeron al grupo de discípulos fuera de la ciudad desierta. Frente a las puertas de la ciudad, Song Lan se separó de ellos. Todavía llevaba las túnicas oscuras de cultivo. De pie solo, llevaba 2 espadas, Xuanhua y Fuxue. Trajo 2 almas, Xiao Xinchen y Eijin, y caminó por otro camino. No el que lo llevó a la ciudad de Yi. Lan Zixue miró a su figura que se iba. Xiao Xinchen, la luna brillante, la suave brisa. Song Xichen, la nieve distante, la helada amarga. Me preguntó si los 2 podrían encontrarse de nuevo. Wei Wuxian cruzó el camino cubierto de hierbajos. De repente, vio un parche de hierba y pensó para sí mismo. En aquel entonces, aquí era donde Xiao Xinchen y Eijin se llevaban a Xueyan. Lan Qingyi: ahora deberías contarnos lo que realmente viste durante empatía, ¿verdad? ¿Por qué la persona sería Xueyan? ¿Por qué fingió ser Xiao Xinchen? Y también, ¿era ese el general fantasma? ¿A dónde fue el general fantasma? ¿Por qué ya no lo vemos? ¿Todavía está en la ciudad de Yi? ¿Por qué apareció tan de repente? Wei Wuxian fingió que no escuchó la segunda serie de preguntas. Bueno, esta es una historia muy complicada. Mientras caminaban, después de que él terminó de contar la historia, todos estaban tan deprimidos que nadie recordaba aún el fantasma general. Lan Qingyi fue el primero en llorar. ¿Por qué existiría algo como esto? Jinling se enfureció. Ese Xueyan es un tonto tan sucio. La muerte lo dejaba ir demasiado a la ligera. Si Ada estuviera aquí, le habría hecho morderlo. Wei Wuxian estaba aterrorizado. Si Ada hubiera estado aquí, antes de que Xueyan muriera, él mismo habría muerto de miedo. El chico que había felicitado a Eichin por la rendija de la puerta pisoteó. ¡Doncella Eichin! ¡Oh, doncella Eichin!
Lan Qingyi lloró más fuerte, parecía horrible, pero esta vez nadie le recordó que mantuviera la voz baja, ya que los ojos de Lan Zixue también estaban rojos. Fue una suerte que Lan Wangji no lo silenciara. Lan Qingyi sugirió con mocos y lágrimas. Deberíamos ir a quemar papel moneda para Daoshan, Shaoxinchen y Maideneiqing. Hay un pueblo frente a la bifurcación de la carretera, ¿no? Compremos algunas cosas y recemos por ellos. Todos estuvieron de acuerdo. Claro, claro. Mientras hablaban, llegaron al pueblo. Lan Qingyi y Lan Zixue se apresuraron impacientemente dentro y llevaron a cabo algunas varitas de incienso, velas y billetes. Caminando hacia un lado, construyeron algo que se parecía a una estufa con ladrillos y rocas. Los muchachos se pusieron en cuclillas y comenzaron a quemar papel moneda, murmurando mientras avivaban el fuego. Wei Wuxian tampoco estaba de buen humor. En el camino hacia aquí, ni siquiera contó muchos chistes. Sin embargo, al ver esto, finalmente no pudo soportarlo más. Se volvió hacia Lan Wangji. Han Enshu, mira lo que están haciendo justo enfrente de las puertas de otras personas. Ni siquiera los estás deteniendo. Lan Wangji respondió en un tono indiferente. Puedes detenerlos. Wei Wuxian. Bien, los disciplinaré por ti. Y se acercó. ¿Estoy viendo cosas? Todos ustedes son discípulos de sectas prominentes. Tus padres y parientes deben haberte enseñado que las personas muertas no pueden recibir papel moneda, ¿verdad? ¿Por qué los muertos querrían dinero? No pueden recibir esos. Y estás frente a las puertas de alguien. Si los quemas aquí... Lan Qingyi lo saludó con la mano. ¡Shushu! Estás bloqueando el viento. Ya no podrá quemarse. Y no es como si hubieras muerto. Entonces, ¿cómo sabes que las personas muertas no reciben papel moneda? Con una cara cubierta de lágrimas y cenizas, otro niño se volvió hacia él y aceptó. Eso es correcto. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué pasa si realmente pueden recibirlos? Wei Wuxian murmuró. ¿Cómo lo sé? Por supuesto que lo sabía. Durante los más o menos 10 años en que había estado muerto, ni siquiera había recibido una sola pieza de papel moneda. Lan Qingyi apuñaló otro cuchillo en su corazón. Incluso si no pudiste recibirlos, probablemente fue porque nadie los quemó por ti. Wei Wuxian se preguntó en silencio. ¿Cómo es que realmente fui un fracaso? ¿No hubo una sola persona que quemó papel moneda para mí? ¿Fue realmente porque nadie los quemó que no recibí ninguno? Cuanto más lo pensaba, más sentía que era imposible. Se dio la vuelta y le susurró a Lan Wangji. Han Wangju, ¿me has quemado papel moneda? Al menos me has quemado papel moneda, ¿verdad? Lan Wangji lo miró. Miró hacia abajo, desempolvando las cenizas que se pegaban a la parte inferior de su manga. Luego, miró en silencio a lo lejos, sin responder una sola palabra. Al mirar su rostro tranquilo, Wei Wuxian pensó para sí mismo. ¿En serio? ¿Realmente no había quemado nada? De repente, un aldeano se acercó, con una reverencia a la espalda. Parecía bastante molesto. ¿Por qué estás quemando estos aquí? Estás enfrente de mi casa. ¡Qué siniestro! Estos muchachos no habían hecho nada como esto antes, y no sabían que era siniestro quemar papel moneda frente a la casa de alguien. Todos se disculparon. Lan Zixue se apresuró a limpiarse la cara. ¿Esa es tu casa? El aldeano. Oye, mocoso, mira lo que estás diciendo. Mi familia ha estado aquí por 3 generaciones. ¿Cómo puede ser otra cosa que mi casa? Al escuchar su tono, Jinling se sintió infeliz de inmediato y estaba a punto de ponerse de pie. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Wei Wuxian presionó su cabeza y lo sostuvo de nuevo. Lan Zixue continuó. Ahora entiendo. Lo siento. No quise decir nada más con la pregunta que hice. Fue solo eso. La última vez que pasamos por esta casa vimos a otro cazador. Por eso estábamos confundidos. El aldeano estaba perplejo. ¿Otro cazador? ¿Qué quieres decir con otro cazador? Hizo un 3 con los dedos. Esta casa pasó directamente a través de las 3 generaciones. Solo estoy yo. No hay otros hermanos. Mi padre falleció hace mucho tiempo y ni siquiera me he casado. Y mucho menos tuve un hijo. ¿Dónde demonios habría otro cazador? Lan Qingyi. ¿Realmente hubo? Él también se puso de pie. Llevaba mucha ropa y tenía una gorra grande, sentado justo en su patio, reparando su arco y flechas, como si fuera a cazar pronto. Cuando llegamos, incluso le preguntamos por las direcciones. Él fue quien nos señaló a la ciudad de Yi. El aldeano escupió. ¡Tonterías! ¿Realmente lo he visto en mi patio? Nadie como él existe en mi casa. Incluso los fantasmas podrían golpear a los humanos en un lugar como la ciudad de Yi. ¿Te dirigió allí? Más como si quisiera matarte. Lo que viste fue definitivamente un fantasma. Escupió un par de veces. Desahogó su ira. Luego sacudió la cabeza y se dio la vuelta para irse. Los muchachos se quedaron mirándose el uno al otro. Lan Qingyi seguía protestando. Pero realmente estaba sentado en este patio. Recuerdo muy claramente que... Wei Wuxian le dijo algunas cosas a Lan Wangji. Luego se dio la vuelta. ¿Entiendes ahora? Alguien te llevó a la ciudad de Yi. El cazador que te dirigió allí no era un aldeano aquí en absoluto. Estaba disfrazado por alguien con malas intenciones. Jenny.
¿Era que alguien nos había estado guiando aquí desde los cadáveres de los gatos? ¿Fue el cazador falso el que hizo todas esas cosas? Wei Wuxian. Lo más probable es que así sea. Lan Zixue se preguntó. ¿Por qué gastó tanto esfuerzo llevándonos a la ciudad de Yi? Wei Wuxian. Todavía no lo sabemos, pero después de esto, tengan cuidado. Si vuelves a encontrarte con cosas tan extrañas, no las sigas solo. Primero contacta a tus sectas y trabaja junto con un gran grupo de personas. Si no fuera por cómo Han Wanshu también estaba en la ciudad de Yi, incluso podrías haber muerto. Imaginando lo que habría pasado si estuvieran atrapados en la ciudad de Yi, muchos de los discípulos sintieron que sus cabellos se erizaban. No importa si terminaron rodeados de grupos de cadáveres o enfrentando al demonio vivo Shuoyang, la situación habría sido absolutamente aterradora. Caminando con los discípulos, después de un tiempo, cuando el cielo casi se había oscurecido, Lan Wangji y Wei Wuxian finalmente llegaron a la ciudad donde habían colocado el perro y el burro. La ciudad no solo estaba brillantemente iluminada, sino que también estaba llena de la charla de la gente. Todos los discípulos exclamaron que finalmente parecía un lugar donde vivían los humanos. Wei Wuxian extendió sus brazos hacia el burro y gritó: ¡Manzanita! Manzanita rebuznó como si estuviera loco. Inmediatamente, Wei Wuxian escuchó los ladridos de un perro. Se lanzó detrás de Lan Wangji de inmediato. Ada también se había apresurado. El perro y el burro se pararon en lados opuestos y se gruñeron el uno al otro. Lan Wangji. Ponle una correa. Es hora de comer. Arrastrando a Wei Wuxian, que estaba casi pegado a su espalda, caminó hacia el segundo piso, siguiendo al sirviente del té. Jinling y el resto querían seguir, pero Lan Wangji se dio la vuelta y les dirigió una mirada oscura. Lan Zixue inmediatamente les dijo a los demás: las habitaciones de los ancianos y los juniors deberían estar separadas. Podemos quedarnos en el primer piso. Lan Wangji asintió y continuó caminando con la cara tan apagada como siempre. Jinling estaba parado en las escaleras vacilante, sin saber si subir o bajar. Wei Wuxian se dio la vuelta y sonrió. Los adultos y los niños deberían estar separados. Es mejor si no ves algunas de las cosas que suceden. Los labios de Jinling se torcieron. ¿Quién querría ver eso? Lan Wangji le dijo a un sirviente que preparara una mesa abajo para el grupo de discípulos y una habitación privada arriba para Wei Wuxian y él. Los dos se sentaron uno frente al otro. Wei Wuxian. Han Wanshu, escúchame. Por favor, no hagas que tu secta maneje todas las secuelas de la ciudad de Yi solo. Es una ciudad tan grande. Si realmente deseas ordenar el lugar, le costaría mucho en términos de muchos aspectos. Será bastante difícil. Shushong no está bajo la administración de la secta Gusulan, de todos modos. Cuenta a los discípulos abajo y vea de qué sectas provienen. Agregue sus sectas también. Esas sectas también deberían ayudarte. Lan Wangji. Lo consideraré. Wei Wuxian. Sí, por favor hazlo. A todos les gusta luchar por las presas y sobrepasar las responsabilidades. Ahora, si se aprovecha su secta, incluso si es por el bien de ellos, es posible que no se sientan agradecidos o no entiendan por qué lo hicieron. Si esto se repite demasiado, darían por sentado que tu secta siempre se ocupa de esas cosas. Así son las cosas en este mundo. Después de una pausa, continuó. Pero, hablando de eso, realmente tienen mala suerte. La ciudad de Yi es demasiado remota y no hay torres de vigilancia a su alrededor. O de lo contrario, Jinling, Zixue y el resto no habrían irrumpido accidentalmente. Las almas de la doncella H ni Daoshan Xiao Xichen tampoco se habrían mantenido ocultas durante todos estos años. No importa cuán grande o pequeño sea, había tantas sectas de cultivo como estrellas en un cielo nocturno. La mayoría estaban situadas en ciudades florecientes, a las que se podía acceder convenientemente o en terrenos espirituales con hermosos paisajes. Las sectas, sin embargo, no estaban dispuestas a estacionarse en ciertas áreas remotas. Los cultivadores rebeldes rara vez viajaban a esos lugares tampoco. Por lo tanto, cuando los seres malvados perseguían, los habitantes allí generalmente sufrían en silencio, incapaces de encontrar ayuda en cualquier lugar. Cuando el líder anterior de la secta, Lan Linjin, Jin Wanshan, todavía estaba vivo, Jin Wanyao había mencionado el asunto antes. Sin embargo, habría costado mucho, y Jin Wanshao tampoco estaba demasiado entusiasmado con la idea. También desde entonces, el liderazgo de la secta Lan Linjin no era tan poderoso. El asunto no se consideraba importante y nada terminó sucediendo. Después de que Jin Wanyao tuvo éxito oficialmente en la posición de líder de secta y se convirtió en el cultivador jefe, inmediatamente reunió personas y recursos de las sectas y comenzó a llevar a cabo sus objetivos anteriores. Al principio, las voces de la oposición eran ensordecedoras. Mucha gente sospechaba que la secta Lan Linjin la usaban para obtener beneficios personales y llenarse sus propios bolsillos. Con una cara sonriente, Jin Wanyao persistió durante 5 años. Durante los años, se alió, pero también se peleó con innumerables personas, utilizando métodos suaves y contundentes. Hizo todo lo que pudo, y lo que deseaba finalmente se completó. Se habían construido más de 1200 torres de vigilancia.
Estas torres de vigilancia se dispersaron por los lugares más remotos. A cada uno de ellos se les asignaron discípulos de ciertas sectas. Si sucediera algo extraño, tomarían medidas de inmediato. Cuando no podían lidiar con el asunto, enviaban mensajes a otras sectas o cultivadores deshonestos en busca de ayuda. E incluso si los cultivadores que vinieran quisieran algo a cambio mientras los lugareños eran demasiado pobres para darles algo, el dinero que la secta Lanlin Jane reunió durante cada año sería suficiente para mantenerlos. Todo esto sucedió después de la muerte del patriarca de Jilin. Wei Wuxian solo escuchó los entresijos de Lan Wangji después de pasar algunas torres de vigilancia durante su viaje. Se rumoreaba que se estaba preparando para construir el siguiente lote de torres de vigilancia, incrementándolas a 3000 en número para que cubrieran un área mayor. Aunque después de que se construyeron las primeras torres de vigilancia, recibieron aprobaciones generalizadas debido a sus notables efectos, las voces de sospecha y ridículo tampoco habían muerto. Cuando llegara el momento, el mundo de la cultivación definitivamente volvería al caos. No mucho después, llegaron tanto la comida como el licor. Wei Wuxian miró por encima de la mesa, fingiendo que no lo decía en serio. Casi todos los platos estaban cubiertos de rojo. Al prestar atención a los palillos de Lan Wangji, observa que comía principalmente de los platos más suaves, rara vez los de color rojo brillante. Incluso cuando lo hizo, su expresión permaneció exactamente igual. Wei Wuxian sintió que algo tiraba de su corazón. Al notar su mirada, Lan Wangji preguntó: ¿qué pasa? Wei Wuxian se sirvió lentamente una taza de licor. Quiero que alguien beba conmigo. Capítulo 43. Allure, primera parte. Nunca esperó que Lan Wangji bebiera con él, y simplemente terminó el licor en su propia taza. Sin embargo, mirándolo en silencio, Lan Wangji se apartó suavemente las mangas, también se sirvió una taza, y después de una pausa, lentamente bebió el licor. Wei Wuxian estaba bastante sorprendido. Han Wanshu, ¿realmente eres considerado, no? ¿Realmente vas a beber conmigo? La última vez que bebieron juntos, Wei Wuxian no prestó mucha atención a la expresión de Lan Wangji. Esta vez, sin embargo, hizo todo lo posible para escudriñarlo. Lan Wangji cerró los párpados cuando bebió. Con el ceño fruncido, terminó el licor y solo abrió los ojos nuevamente después de fruncir los labios sutilmente. Incluso una capa de niebla parecía haber caído sobre sus ojos. Apoyando la barbilla en la mano, Wei Wuxian comenzó a contar en silencio, como había esperado. Cuando alcanzó el número 8, Lan Wangji dejó la taza, se tocó la frente, cerró los ojos y se durmió. Wei Wuxian estaba completamente convencido. Lan Wangji realmente se durmió antes de despertarse borracho. Por alguna razón desconocida, estaba empezando a sentirse un poco ansioso. Terminando todo el licor sobrante de un solo trago, Wei Wuxian se levantó y paseó por la habitación, con las manos cruzadas detrás de él. Después de un rato, caminó hacia Lan Wangji, se inclinó y le susurró al oído. ¿Lanshan? No hubo respuesta. Wei Wuxian continuó. Wang Yishan. Lan Wangji estaba inclinando la cabeza sobre su mano derecha. Su respiración era más tranquila que nunca. Tanto sus rasgos como la mano en su frente tenían un color impecable. Parecía como si fuera un pedazo de fino jade. La tenue fragancia de sándalo que lo rodeaba había sido originalmente fría, algo sombría. Ahora, sin embargo, cuando se combinaba con el suave aroma del licor, algunos matices de calor ondulaban a través del frío, como si un susurro de sacarina se hubiera abierto paso. El aroma casi podía describirse como intoxicante. Ahora que Wei Wuxian estaba lo suficientemente cerca, el aroma se entrelazó con sus respiraciones. No pudo evitar inclinarse aún más para estar aún más cerca de Lan Wangji. Vagamente, pensó para sí mismo. Extraño. ¿Por qué está empezando a sentir un poco de calor aquí? En medio de la fusión de licor y sándalo, su rostro se acercaba cada vez más. Mientras él mismo no lo notaba en absoluto, su voz también había bajado. De una manera casi burlona murmuró. Segundo hermano. De repente, una voz entró en sus oídos. Joven maestro. La cara de Wei Wuxian ya estaba a menos una pulgada de la de Lan Wangji. La palabra hermano también estaba en la punta de su lengua. Asustado por el sonido, casi cayó al suelo con un resbalón de sus pies. Inmediatamente se colocó frente a Lan Wangji. Luego, se volvió hacia la ventana de madera de donde provenía la voz. Se escuchó un golpe cuidadoso a través de las ventanas. Luego, una pequeña voz se deslizó a través de la rendija. Joven maestro.
Wei Wuxian finalmente notó que su corazón latía demasiado rápido. Volvió a desconcertarlo. Luego recuperó la compostura. Al acercarse, levantó la ventana para ver una figura vestida de negro colgando boca abajo con las piernas colgando en el techo, preparándose para tocar una vez más. Wei Wuxian abrió rápidamente la ventana, que chocó con la cabeza de la persona. La figura exclamó con una luz. ¡Ugh! Sosteniendo las ventanas hacia atrás con ambas manos, finalmente hizo contacto visual con Wei Wuxian. Una brisa fría irrumpió en la habitación. Los ojos de Wen Ning estaban abiertos. Ya no eran de un blanco ceniciento, sino que estaban llenos de un par de pupilas negras y silenciosas. Los dos se quedaron así, uno de pie, otro colgando, y se miraron por unos momentos. Wei Wuxian. Baja. Con una repentina pérdida de equilibrio, Wen Ning cayó y se estrelló contra el suelo fuera de la posada. Wei Wuxian se limpió el sudor inexistente en su frente. Él comentó. Realmente elegimos el lugar correcto. Fue bueno que eligieron esta posada. En aras de la tranquilidad, las ventanas de la habitación privada daban a un pequeño bosque en lugar de las calles, usando el poste de soporte. Wei Wuxian dejó las ventanas abiertas y miró hacia abajo, inclinándose hacia afuera. Con su cuerpo pesado, Wen Ning hizo una abolladura en forma de hombre en el suelo. Seguía mirando a Wei Wuxian incluso mientras yacía en la abolladura. En voz baja, Wei Wuxian le gritó. Te dije que te bajaras, no que bajaras. Ven, ¿entiendes? Wen Ning lo miró. Desempolvando su ropa, salió de la abolladura y se apresuró a responder. Oh, ya voy. Tan pronto como terminó, se aferró a un pilar y se preparó para subir. Wei Wuxian lo interrumpió de inmediato. ¡Alto! Quédate donde estás. Iré a buscarte. Regresó a Lan Wangji y se inclinó hacia sus oídos. Lanshan, por favor, duerme un rato más. Volveré antes de que te des cuenta. ¿No quieres ser un buen chico? Después de hablar, sintió un extraño impulso. No pudo evitar rozar la punta de su dedo contra las pestañas de Lan Wangji. De manera leve, las pestañas de Lan Wangji temblaron y sus cejas se torcieron. Parecía bastante perturbado. Quitando su mano, Wei Wuxian saltó por la ventana. Saltó un par de veces sobre las ramas junto al techo. Luego aterrizó en el suelo. Justo después de darse la vuelta, Wen Ning se arrodilló frente a él. Wei Wuxian, ¿qué estás haciendo? Wen Ning no dijo nada, con la cabeza baja. Wei Wuxian volvió a preguntar. ¿Realmente tienes que hablarme así? Wen Ning bajó la voz. Joven maestro, lo siento. Wei Wuxian. Bueno, entonces. Inmediatamente después de hablar, también se arrodilló frente a Wen Ning. Sorprendido, Wen Ning procedió a arrodillarlo, mientras que Wei Wuxian pronto también lo devolvió. Wen Ning estaba tan alarmado que saltó de inmediato. Solo entonces Wei Wuxian se puso de pie nuevamente, barriendo la tierra en sus dobladillos. Podrías haberte parado y hablar conmigo, ¿sabes? Wen Ning seguía mirando al suelo, temeroso de decir algo. Wei Wuxian preguntó. ¿Cuándo recuperaste la conciencia? Wen Ning. Hace un momento. Wei Wuxian. ¿Todavía recuerdas las cosas que sucedieron cuando tenías las uñas en la cabeza? Wen Ning. Algunos, pero no todos. Wei Wuxian. ¿Qué recuerdas? Wen Ning. Que había sido encadenado en un lugar realmente oscuro. Creo que la gente a veces venía a verme. Wei Wuxian. ¿Recuerdas quiénes eran? Wen Ning. No. Solo que alguien clavó algo en mi cabeza. Wei Wuxian. Probablemente fue Shayan. También usó esas uñas para controlar a Sun Lan. Solía ser un cultivador invitado en la secta Lanling, pero todavía no sabemos si hizo tal cosa por sus propias intenciones o si fueron los deseos de la secta Lanling. Después de pensarlo un poco, continuó. La mayoría probablemente estaba fuera de los deseos de la secta Lanling. En aquel entonces, todos decían que habíamos sido completamente aniquilados. Si la secta Lanling no participara en esto, no habría podido ocultar la verdad por sí sola. Con una pausa, preguntó de nuevo. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo fuiste a la montaña Dafan? Wen Ning. Después, no sé cuánto tiempo había pasado, pero de repente escuché a alguien aplaudir y luego, joven maestro, dijiste, despierta. Así que me libré de las cadenas y salí corriendo. Fue la orden que Wei Wuxian dio a los 3 cuerpos feroces inmóviles. En el pasado, Wei Wuxian había dado innumerables órdenes al general fantasma, por lo tanto, también escuchó el primer comando que dio Wei Wuxian después de regresar a este mundo. Y así, en un estado mental confuso, Wen Ning siguió las instrucciones de otros cadáveres y las órdenes de Wei Wuxian. La secta Lanling, por otro lado, sabía que no podían hacer público el hecho de que habían estado escondiendo el fantasma general. De lo contrario, si se filtraran las noticias, no solo se dañaría su propia reputación, sino que la gente también comenzaría a entrar en pánico. Por lo que, aunque Wen Ning se escapó, no se atrevieron a perseguirlo con fanfarria.
Después de un desastre de viaje, Wenning finalmente llegó a Wei Wuxian, que estaba tocando la flauta en la cima de la montaña Dafan, y los dos se encontraron con éxito nuevamente. Wei Wuxian suspiró. Dijiste que no sabes cuánto tiempo había pasado. Ya han pasado más de 10 años. Continuó después de una breve pausa. Bueno, es justo decir que no sé mucho más que tú. ¿Quieres que te cuente algunas de las cosas que sucedieron? Wenning. He oído hablar de algunos. Wei Wuxian. ¿Cómo qué? Wenning. Escuché que los túmulos funerarios se fueron, que todos se fueron. A decir verdad, Wei Wuxian solo había querido contarle sobre los chismes más triviales, como cuando las reglas de la secta Lan habían aumentado de 3000 a 4000. Para nada esperar que Wenning traiga un tema tan grave para empezar. Solo podía permanecer en silencio. A pesar de que este es un tema grave, el tono de Wenning no era triste en absoluto, como si yo hubiera sabido que habría sucedido. En realidad, sin embargo, este fue el caso. Esperaban el peor de los casos innumerables veces, ya hace más de una década. Después de un momento de silencio, Wei Wuxian volvió a preguntar. ¿Qué más has escuchado? Wenning susurró. El líder de la secta Yang Chan asedió los túmulos funerarios y él te mató. Wei Wuxian. Tendré que aclarar esto. Él no me mató. Morí de caer en la nada. Wenning finalmente lo miró. Pero el líder de la secta Yang claramente... Wei Wuxian. Nadie puede caminar con seguridad en un puente de una sola tabla durante toda su vida. No se pudo evitar. Wenning parecía querer suspirar, pero no tenía aliento para dejar salir. Wei Wuxian finalizó la conversación. Está bien, no hablemos más de él. ¿Has oído hablar de algo más? Sí. Wenning lo miró. Joven maestro Wei, usted murió de una muerte tan horrible. Mirando lo miserable que era, Wei Wuxian suspiró. ¿Entonces no has escuchado ninguna buena noticia? Wenning frunció el ceño. No, no ha habido ninguna. Wei Wuxian estaba sin palabras. De repente, un fuerte ruido de la sala principal del primer piso. La voz de Lan Zixue siguió. ¿No estábamos hablando de Shuoyang? ¿Por qué ahora estamos discutiendo sobre esto? Jilin. Nos están hablando de Shuoyang. ¿Fue lo que dije mal? ¿Qué hizo Shuoyang? Él es peor que la escoria. Y Wei Jing era aún más asqueroso que él. ¿Qué quieres decir con no deberíamos generalizarlos? Estos monstruos son alimañas para nuestro mundo. Deberíamos matar, asesinar y matar a cada uno de ellos. Wenning se estremeció. Wei Wuxian le indicó que se quedara quieto. Por otro lado, Lan Qingyi también sonrió. ¿Por qué estás tan enojado por eso? Si Xue no dijo que Wei Wuxian no debería haber sido asesinado. Él solo dijo que no todos los que cultivan el camino del fantasma son el mismo tipo de persona que Xue Yang. ¿Tuviste que tirar cosas? No pude comer todavía. Jinling se burló. ¿No dijo también que el fundador de este camino puede no haber tenido la intención de dañarlo? ¿Quién fue el fundador de este camino? Vamos, dime, ¿quién más podría ser excepto Wei Jing? Parece que no puedo entenderte. Tu secta Gusulang también es una secta prominente. Y en ese entonces también perdiste a un buen número de personas en las manos de Wei Jing, ¿no? ¿Fue difícil matar a todos esos cadáveres y otras cosas que estaban bajo su control? Lan Yuan, ¿por qué estás hablando desde un punto de vista tan extraño? Por la forma en que hablas, no me digas que estás inventando excusas para Wei Jing. Lan Yuan era el nombre de nacimiento de Lan Zixue. Él protestó. No estaba poniendo excusas para él, simplemente estaba sugiriendo que quizás no queramos sacar conclusiones antes de comprender toda la situación. Sabes, antes de llegar a la ciudad de Ji, mucha gente también afirmó que el Ping Chang del clan Yueyang fue asesinado por Daoshan Xiao Xinchen por venganza, ¿verdad? Pero ¿cuál era la verdad? Jimmy. Nadie vio realmente si Chang Ping fue asesinado o no por Daoshan Xiao Xinchen. Todo lo que tenían eran conjeturas. Entonces, ¿por qué los llamas reclamos? Solo trata de contar cuántos cultivadores perdieron la vida con Wei Jing, con Wenning, en el sello del tigre, durante las batallas en el camino de Changchi y el día sin noche. Estas son verdades que todos aceptan, que nadie puede negar, y lo que nunca olvidaré es que ordenó a Wenning que matara a mi padre y a mi madre. Si Wenning tuviera un solo rastro de sangre en su tez, ya se habría drenado de su cara. Respiró. ¿El hijo de la doncella Yang? Wei Wuxian se quedó quieto. Jinling continuó. Mi tío creció con él. Mi abuelo lo vio como su propio hijo. Mi abuela tampoco fue horrible para él, pero ¿qué hizo? Hizo de Lotus Pie la güera de la secta Wen. Destruyó toda la secta Yomenyan. Causó la muerte de mis padres y abuelos. Y ahora mi tío es el único que queda. Él provocó su propia muerte a través del caos que creó, y terminó sin dejar ni un cadáver entero detrás de él. ¿Qué parte de toda la situación no entiendes? ¿Qué excusa sigues poniendo para él? Discutió con fuerza, mientras Lan Zixue no respondió en absoluto. Un momento después, otro niño habló.
¿Por qué de repente estamos tan acalorados por tal cosa? Dejemos el tema, ¿de acuerdo? Aún no hemos terminado de comer. La comida se enfriará. A juzgar por la voz, él era el sentimental, del que el Wei Wuxian se burló. Alguien más estuvo de acuerdo. Shishen tiene razón. Deberíamos dejar de discutir. Shishe simplemente se olvidó de elegir sus palabras con cuidado. Fue solo un comentario casual. ¿Cómo podía haber pensado tanto? Siéntense, joven maestro Jin, sigamos comiendo. Está bien, todos acabamos de salir de la ciudad de Yi, por lo que técnicamente ya hemos pasado juntos por la vida y la muerte. Realmente no deberíamos discutir sobre un error tan descuidado. Jin Ling resopló. Lan Zixue finalmente respondió, su tono tan cortés como siempre. Lo siento. Debería haber pensado más en mi redacción. Joven maestro Jin, siéntese de nuevo. No quisiéramos continuar y traer a Han Wangshu aquí también. La mención de Han Wangshu fue realmente un movimiento espléndido. Inmediatamente, Jin Ling se detuvo, sin hacer otro ruido. El sonido de las mesas y sillas en movimiento llegó. Parecía que volvía a sentarse. El salón se llenó rápidamente de clamor y las voces de los muchachos fueron ahogadas por el tintineo de cuencos y platos. Sin embargo, Wei Wuxian y Wen Ning seguían en silencio en el bosque, con expresiones severas. Sin hacer ruido, Wen Ning se arrodilló de nuevo. Wei Wuxian solo lo notó después de una breve pausa. Agitando su mano débilmente respondió. No fue tu culpa. Justo cuando Wen Ning estaba a punto de abrir la boca nuevamente, de repente miró detrás de Wei Wuxian y dudó. Antes de que Wei Wuxian pudiera darse la vuelta, una figura vestida de blanco pasó junto a él y pateó el hombro de Wen Ning. Wen Ning creó otra bolladura en forma de hombre en el suelo. Wei Wuxian se apresuró a retirar a Lan Wangji, quien parecía querer patear de nuevo. ¡Han Wanshu! ¡Han Wanshu! ¡Cálmase! Parecía que el tiempo de dormir había pasado, mientras que el tiempo de estar borracho había llegado, y así, Lan Wangji encontró su camino afuera. La situación se sentía algo familiar. La historia realmente se repitió, ¿no? Sin embargo, esta vez, Lan Wangji parecía aún más normal que la última vez. Tampoco llevaba las botas mal. Incluso cuando pateó groseramente a Wen Ning, su expresión seguía siendo perfectamente recta. Nadie pudo encontrar ningún defecto en él. Después de que Wei Wuxian lo retiró, se arregló las mangas y asintió. Se quedó orgulloso donde estaba, evitando patear de nuevo. Wei Wuxian aprovechó el tiempo para preguntarle a Wen Ning. ¿Cómo estás? Wen Ning. Estoy bien. Wei Wuxian. Si estás bien, ponte de pie. ¿Por qué sigues arrodillado? Wen Ning se arrastró y vaciló. Joven maestro Lan. Lan Wangji frunció el ceño y se cubrió las orejas. Luego se dio la vuelta con la espalda hacia Wen Ning. Frente a Wei Wuxian, usó su propio cuerpo para bloquear su contacto visual. Wei Wuxian. Es mejor si no te paras allí. A Lan Shan realmente no le gusta verte. Wen Ning. ¿Qué le pasó al joven maestro Lan? Wei Wuxian. No mucho, solo estaba borracho. ¿Qué? La cara de Wen Ning estaba en blanco, como si no pudiera aceptar tal cosa. Después de un tiempo, finalmente continuó. Entonces, ¿qué vas a hacer? Wei Wuxian. Bueno, ¿qué puedo hacer? Lo llevaré adentro y lo meteré. Lan Wangji. Está bien. Wei Wuxian. ¿Mm? ¿No te estás tapando los oídos? ¿Cómo es que de repente puedes oírme de nuevo? Esta vez, Lan Wangji se negó a responder, pretendiendo que quien los interrumpió en ese momento no era él. Wei Wuxian no estaba seguro de cómo reaccionar. Se volvió hacia Wen Ning. Ten cuidado, tú mismo. Wen Ning asintió con la cabeza. No pudo evitar mirar a Lan Wangji nuevamente. Justo cuando estaba a punto de irse, Wei Wuxian lo detuvo. Wen Ning, ¿por qué no encuentras un lugar para esconderte primero? Wen Ning hizo una pausa por un segundo. Wei Wuxian agregó. Se puede decir que ya has muerto 2 veces. Ve a descansar un poco. Después de irse, Wei Wuxian le quitó las manos con las que Lan Wangji le bloqueó los oídos. Muy bien, él se fue. Ya no puedes oírlo ni verlo. Lan Wangji finalmente se soltó los oídos. Miró fijamente a Wei Wuxian con el par de ojos claros. Sus ojos eran tan claros, tan honestos, que un deseo de travesura surgió a través de Wei Wuxian, como si algo dentro de su cuerpo se hubiera encendido. Sonrió burlonamente. Lan Shan, ¿todavía vas a responder lo que te pida? ¿Hacer lo que te diga? Lan Wangji. Wei Wuxian. Quítate la cinta de la frente. Obedientemente, Lan Wangji alcanzó detrás de su cabeza y lentamente desató los hilos. Se quitó la cinta blanca de la frente que había sido cosida con el motivo de las nubes a la deriva. Sosteniendo la cinta en sus manos, Wei Wuxian la giró varias veces, examinando cada ángulo de la misma. Entonces, realmente no hay nada tan especial, ¿verdad? Y pensé que estaba ocultando una especie de secreto gigantesco. En aquel entonces, sin embargo, ¿por qué estabas tan enojado cuando te pedí que te la quitaras? O tal vez el pasado Lan Wangji simplemente lo odiaba.
junto con todo lo que hizo. De repente, sintió algo apretarse en sus muñecas. Lan Wangji había atado sus 2 manos juntas usando la cinta de la frente y estaba comenzando a hacer nudos sobre ella. Wei Wuxian, ¿qué estás haciendo? Quería ver qué era exactamente lo que Lan Wangji quería hacer, así que lo dejó continuar. Después de que Lan Wangji aseguró sus manos juntas, primero ató un simple nudo. Pensó por un momento y, como si sintiera que algo no estaba bien, lo cambió a un nudo más apretado. Luego, lo pensó un poco más, todavía insatisfecho, y ató otro nudo encima. La cinta de la frente de la secta de Gusulan era una tira de tela que colgaba en la parte posterior después de que se había abrochado. Cuando uno se movía, revoloteaba elegantemente en el aire, por lo que era bastante largo. Lan Wangji ató 7 u 8 nudos en la cinta, formando una pila de grumos pequeños y feos, y finalmente se sintió lo suficientemente complacido como para detenerse. Wei Wuxian, oye, ¿todavía quieres esta cinta tuya? El ceño de Lan Wangji se disolvió. Sosteniendo el otro extremo de la cinta de la frente, levantó las manos de Wei Wuxian delante de sí mismo, como si estuviera admirando la obra maestra que acaba de crear. Con sus manos suspendidas en el aire, Wei Wuxian pensó para sí mismo: probablemente ahora me parezco a un criminal. Espera, ¿por qué estoy jugando con él así? ¿No se suponía que debía ser yo quien lo interrogara? Wei Wuxian finalmente se dio cuenta. Quítamelo. Lan Wangji, felizmente, tomó su collar y faja, repitiendo exactamente el mismo enfoque que antes. Wei Wuxian gritó: ¡No te quites esto! ¡Quítame lo que está en las manos! ¡Con lo que me estás atando! ¡El lazo! Si Lan Wangji no solo atara sus manos, sino que también lo despojara de su ropa, la escena sería aterradora, más allá de lo imaginable. Al escuchar su pedido, Lan Wangji frunció el ceño nuevamente y no hizo nada. Wei Wuxian levantó las manos y dijo: dijiste que me escucharías, ¿no? Sé un buen chico y quítamelo. Lan Wangji lo miró. Luego, silenciosamente, apartó la vista, como si no pudiera entender lo que Wei Wuxian estaba diciendo, y tuvo que reflexionar sobre ello por un tiempo más. Wei Wuxian se quejó. Oh, ahora lo entiendo. Estás emocionado si te digo que me ates, pero no puedes entenderlo si te digo que me lo quites. ¿Es así? La cinta de la frente de la secta Lan estaba hecha del mismo material que su uniforme. Aunque parecía indeleble, en realidad era bastante resistente. Y dado que Lan Wangji lo envolvió con fuerza y ató con un largo hilo de nudos, Wei Wuxian no pudo resistirlo sin importar cuánto lo intentara. Comentó en silencio: realmente me pegué un tiro en el pie, ¿no? Es bueno que sea solo una cinta en la frente, no unas cuerdas mágicas extrañas. De lo contrario, realmente me habría atado. Lan Wangji miró a lo lejos mientras tiraba de los extremos de la cinta de la frente, balanceándolos con satisfacción. Wei Wuxian declaró: ¿puedes quitármelo? Han Wengshu, ¿cómo puede alguien tan elegante como tú hacer algo así? ¿De qué sirve atarme así? Te va a quedar mal si alguien nos ve así, ¿verdad? Al escuchar la última oración, Lan Wangji comenzó a arrastrarlo hacia las calles. Lanzado por Lan Wangji, Wei Wuxian se tambaleó. Oh, espera un segundo. Lo que quise decir es que sería malo si alguien nos ve. No que debas dejar que alguien nos vea. Oye, solo finges no entenderme, ¿verdad? ¿Estás haciendo esto a propósito? Entonces, ¿solo vas a entender lo que quieres entender? ¡Lanshan! ¡Lan Wangji! Antes de que él terminara de hablar, Lan Wangji ya lo había sacado del bosque. Caminaron hacia la calle y entraron de nuevo en el pasillo principal a través del primer piso. Los jóvenes todavía estaban comiendo y jugando. Aunque ocurrió un pequeño desacuerdo, los jóvenes siempre se olvidaron rápidamente de estos asuntos. Estaban en medio de un juego de beber. Algunos de los jóvenes más audaces de la secta Lan también querían echar un sorbo. Siempre habría alguien mirando la escalera que conducía al segundo piso, vigilando a Lan Wangji. Ninguno de ellos esperaba que Lan Wangji arrastrara repentinamente a Wei Wuxian por la entrada principal a la que nunca prestaron atención. Todos se sorprendieron después de darse la vuelta. Cuando Lan Qingyi se arrojó a la taza de licor sobre la mesa, con la esperanza de cubrirlo, derribó algunos tazones y platos en el camino. El objeto que quería encubrir se hizo aún más visible. Lan Xishui se puso de pie. Han Wenju, ¿por qué has entrado por esta entrada de nuevo? Wei Wuxian se rió. Tu Han Wenju se sentía demasiado caliente y decidió dar un paseo afuera, para que así también pudiera atraparlos si están desprevenidos. ¿Lo ves? Aquí estás, bebiendo cuando se supone que no debes hacerlo. Rezó en secreto para que Lan Wangji lo llevara escaleras arriba directamente, sin hacer ni decir nada innecesario. Si callara y mantuviera la apariencia fría, nadie notaría nada malo en él. Justo cuando el pensamiento pasó por su mente, Lan Wangji lo arrastró hacia la mesa de los juniors. Lan Xishui estaba más que sorprendido. Han Wengshu, tu cinta de la frente. Antes de que pudiera terminar sus palabras, vio las manos de Wei Wuxian. La cinta de la frente de Han Wengshu estaba atada a las muñecas de Wei Wuxian. Como si sintiera que no suficientes personas notaron este hecho, sosteniendo los extremos de la cinta, Lan Wangji levantó las manos de Wei Wuxian y las mostró para que todos las vieran.